el sentido del humor, yo no sé, cada uno, cuando yo he hablado con colegas humoristas, cada uno tiene su propia historia, es decir, cómo se origina. Las historias son muy raras, son muy particulares. Y en mi caso, en las casas se presenta mucho la posibilidad que empieza uno a reírse de los que tiene cerca, es decir, del papá o de la mamá, más del papá. El papá es el más, que burlarse de la mamá es más difícil. En mi época, ¿no? Hoy en día no sé qué ocurra, pero más la mamá es así. Por ejemplo, mamá no aceptaba ningún chiste. Usted que medio fuera a hacer una broma y se iba metiendo con Dios santo. Tsunami a bordo. Entonces, nada. Pero había un precedente y es que cuando yo entré al bachillerato, perdónme que los aburra tanto, cuando yo entré al bachillerato, a mí me mandaron con un tío, yo iba a entrar a un colegio, mi papá hizo todos los esfuerzos por pagar colegio privado, porque en mi época las escuelas públicas eran ñeras, 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 ñeras. Estoy hablando para 1970-71. Era una sociedad increíblemente mucho más arcaica, más violenta, increíblemente a nivel social. Hoy en día, cuando yo hablo con las personas más jóvenes, me asombro de la belleza de los niños, la delicadeza. En verdad que son niños muchísimo más evolucionados desde el punto de vista emocional, increíblemente, pero es así. La sociedad ha evolucionado. Los barrios populares eran muchísimo más agresivos, por ejemplo, y sobre todo si uno era así como delicadito, los gamines lo olían, ¿no? Si le caían a uno y le empujaban así, le hacían así. Entonces, ¿qué? Yo me decía, pero ¿yo qué hice? ¿En qué lo ofendí? Sea más claro, por favor. Algo sabe eso, Mercedes. A usted, yo creo que usted era de los que cascaban. Muy bien. Entonces, hablo de que mandaron a un tío, el tío Calavera y la familia. Era en la época, era un tipo muy joven, con unos 20 años, pero era el Calavera de la familia, había salido del bachillerato, no hacía nada, entonces lo cogían para hacer mandados y ahí se levantaba algo, porque le gustaba mucho el traguito y la cosa, en fin. Finalmente después salió, se pensionó hace ya un buen tiempo como juez, o sea, siguió en las mismas. Entonces, es una broma, por supuesto, es una broma. Pero entonces nos mandaron y le dieron para el taxi. Y el pisco dijo, no, cojamos un bus y me quedo con lo del taxi. ¿Ves? Y nos fuimos a esperar el bus y ese bus no pasaba, Señor Jesús. Y no pasaba, no pasaba. Y yo tenía que ir a presentar el examen de admisión. Por supuesto se pasó el tiempo, al fin pasó el bus cuando llegamos ya muertos. Yo tenía 12 años, entonces quedamos así afuera del colegio, a donde yo iba a presentar el examen. ¿Y qué hacemos? Estoy hablando de que eran las 8:30 de la mañana. Estamos hablando de otra Bogotá, Bogotá de 1971. Y uno ahí. Y mi tío dijo, no, estamos en el centro, que quedaban en el barrio La Candelaria los colegios. Y nos dijo, bajemos por aquí a la novena, que era la zona de los cafetines. ¿Sí? Aquí hay alguna zona de cafetines. Bueno, en ese entonces no había problemas con los horarios. O sea, los cafetines de mala muerte seguían derecho. Su merced podía encontrar un cafetín a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, en fin. Era otra la ciudad. Entonces dijo, caminemos a un café, me llevó a un café, ya eran como las 9. Entró, pidió, como tenía plata, pidió una cerveza y para mí una Coca-Cola. Ahí, como para bajar los nervios, ¿no? Y llegó un amigo de él, otro vago. ¿Qué persona llega a las 9 de la mañana a un cafetín a jartar cerveza? Tienen que ser unos vagos, obviamente, y sin vergüenzas. Y se pusieron a hablar y le contó el problema. Y el otro, mire lo que me dijo a mí para tranquilizarme, porque pensó que yo estaba muy angustiado. La verdad es que yo estaba como zombie, uno no lo sabe.
Me dijo, Chino, y hablaba así como hablan los bogotanos de mala clase. Dijo, Chino, esté tranquilo, hermano. Me dijo así, ¿y por qué? Dijo, mire, yo tengo 9 hijos. Me dijo así. Dijo, ninguno ha estudiado. Dijo así. Ya están bien. Dijo así. Dije, no, qué consuelo maravilloso. A mí esa vaina me dio muchísima risa. Esa noche yo le conté a mis hermanos, estaba mi hermano mayor y 2 que me seguían a mí, les conté lo que había pasado. Y esto, y no sé por qué mis hermanos se murieron de la risa. Les cayó muy en gracia la aventura. Tal vez por lo que yo le puse la voz, ¿no? La voz, póngale cuidado. Entonces, la voz yo de dónde la había sacado. Recuerden que yo vivía en un barrio popular y eso allá lo que hay es voces ñeras. Es obvio, claro. Entonces había mucho gente que en el barrio que hablaban así, ¿no? Entonces, que dice, yo Mopri, a uno le cambian el nombre, ¿no? ¿Sí? Pero a mí no me decían, a mí me decían Eliseo. Entonces, ¿qué dice? Y entonces me decían, ¿qué hubo helicóptero? Así esas vainas. Porque helicóptero, entonces me decían helicóptero. Edificio, no. Edificio porque edificio. Por mamar gallo, en vez de edificio, entonces decían edificio. Una pendejada total, hermano. Eso, sí. Entonces, es que éramos retardados en esa época, sin lugar a dudas. Y le conté eso a mis hermanos y murieron de la risa. Increíblemente, al día siguiente, me pidieron que les volviera a contar, pero eso lo hicimos después de comida. En la casa tocaba ir a comer a las 7 y punto, y todos ahí en la cama, y en la cama, en el comedor. Y mi papá era una persona absolutamente extraña, entonces decía, no quería que nadie hablara en su comedor. Entonces eran unas comidas tensionantes, horribles. No poder hablar. Una comida, la comida es para hablar. Es deliciosa. Hay que buscar temas, ¿no? Sí, porque si le pegaba una puña, eso es horrible. No. Se brotó, era igualito a lo que se está comiendo. No. Entonces era el silencio. Y mi mamá era de muy mal genio, de verdad, tal que vivíamos en una casa supremamente tensionante. Entonces nos metimos ahí a uno de los cuartos, dormíamos 2 en uno y 2 en otro, y les conté, y estos muchachos, como les dije, se murieron de la risa. Entonces la segunda noche volví a contarlo, pero es que su merced no puede contar lo mismo. Primero porque no está memorizado, quiero decir, fielmente. Entonces se deforma. Entonces dije, sí llegó, y yo ya involuntariamente le agregué un poco más. Sí, yo dije, lo de los 9 hijos, por lo menos mi hermano, el hijo mayor, y a mí se me ocurrió así. Él, por ejemplo, que mantiene un carro esferado, ¿sí? Entonces, yo no sé qué, le puse oficio. Y eso les pareció más gracioso, y más gracioso, y más gracioso. La tercera noche ya tenían, era para arriba. Ya mire, sucedieron una cantidad de noches, y cada día el cuento se iba deformando, se iba ampliando, y uno iba inventándole aventuras, por supuesto, absolutamente pueriles, estúpidas, burdas de chino, imagino, pendejadas. Pero para los chinos era, mejor dicho, divertido. Hasta que mi papá golpeó, porque ya era sospechoso de esas risas. Nosotros tratábamos de reírnos, o ellos, porque yo no me reía. El que está haciendo el gasto le toca callado, y si no, ¿cómo? Entonces, echando cabeza, yo qué más hago, qué más digo. Obvio, sí. Sí. Entonces, pero ya después se descararon, ¿no? Y la risa es muy impresionante cuando uno, por eso tan tenaz cuando uno, eso que hoy en día, pero cuando uno le da por reírse en un entierro, una cosa de esas, que eso, ahí, algo, que eso ha pasado y ha pasado con mucha frecuencia. Que alguien hace un gesto, ¿no? Eso es
terrible, lo más terrible es, perdónenme la expresión, es ganas de ir al baño en el lugar más inoportuno, así que, o una risa, también en el lugar más inoportuno, que uno se muere. Se muere. ¿Qué tal que el hombre dice, mi madre que está aquí? Yo no. Uno dice, trágame tierra, por favor, trágame tierra. ¿No? Entonces mis hermanos empezaron a decir, llegó papá, golpean la puerta así. Solamente así por protocolo, pam, pum, y abrió. Y dijo así directamente, ¿qué es la risa? ¿Qué es esta risa? ¿Ah? Y mis hermanos que eran unos sapos y cobardes, era lo peor. Dijo, no, es que el liceo no se está haciendo reír. Y mi papá hizo eso. Se sentó en el borde de la cama y corre y dijo, a ver, hágame reír a mí. Así. Sí, mi amor, así. Yo quedé helado. Porque uno, ¿cómo va a hacer reír al papá? Y a un papá autoritario. Además, póngale cuidado que le dicen los amigos, que ese personaje de los 9 hijos, yo le fui atribuyendo en esas noches defectos de mi papá. Oye. Claro. Estaba ahí todos las tacañerías de mi papá, las cosas, los dichos. ¿No ves cómo yo no, silencio? Así. Y yo creo que por eso que le digan mis hermanos. Y yo, ¿cómo hacía? Dios mío. Y así. Yo no, es que había un señor que tenía unos hijos. Y yo me eché la bendición, es decir, ahora me voy a decir, uno dice, aquí a la de Dios empecé, pero es que no podía hablar si no mencionaba lo poco que sabía, ¿no? Y empecé, dijo, y era, pero un señor tacaño. Cuando llevaba a los hijos a comprarle ropa, no hay más barata. Oiga, mi papá se encaramó en la cosa y empezó porque sabía que era él. Pero mi papá era más tolerante que mi mamá. Y ese hombre lloraba. No, me gané la lotería. Al día siguiente dijo, acabamos de comer y papá dijo, bueno, vamos para arriba, a ver. Así. Entonces, resulté y mi papá se pegó ahí una cantidad de noches. Algo interrumpió la cosa por fortuna. Ustedes no saben lo agotador que es esa vaina. Porque uno tiene que hacer reír y sin libreto, sin orientación, sin nada. Pero entonces yo entendí, es decir, debía haber entendido de alguna manera que sí, que el humor podía estar conmigo. Pero eso no. ¿A quién sería? A mi papá era el que menos. O alguien. Nada, simplemente que pasó una cosa rara. Y lentamente se fue sepultando. Pero me pasó una cosa muy curiosa. Yo llegué al colegio, entré al bachillerato. El primer año pasé completamente aburrido ese primer año. Yo soy una persona muy tímida, aunque ustedes no lo crean. Muy tímida. Y ahí me pasó la cosa más curiosa del mundo. Cuando entré a segundo de bachillerato, el primer día de clases, estamos todos formados en el patio. Estamos escuchando el discurso del señor rector. En ese entonces utilizaba el sacerdote sobre, bueno, la bienvenida, los planes y todo, por favor, recordar las responsabilidades, todo lo que un rector recomienda a los alumnos. Listo. Y yo estaba ahí cuando vi a los de primero de bachillerato. Es increíble cómo el tiempo tiene un valor tan relativo. Yo me sentía absolutamente superior frente a esos pobres aparecidos de primero de bachillerato, pero fue mi sentimiento de superioridad. Porque yo me acordé cuando yo llegué que estaba todo asustado, entonces los mirábamos así. Entonces, que mire esos chinos y todos chiquiticos así, indefensos, y una carne cañón. Y yo empecé a molestarlos, pero suave, no soy una persona. Y tomé la decisión, pero fue así, mire,
queridos amigos, es una cosa absolutamente increíble. Y dije, yo me voy a volver el payaso del curso. Pero fue así antes de empezar los estudios de segundo. Y entré y empecé a tomar el pelo en clase. Por algo que decía el profesor, según el profesor, uno primero mide como a los más tolerantes. Y sobre todo por las respuestas que daban los compañeros de clase. O porque subía o algo, y entonces decía, no sé, cualquier cosa. Y uno decía, entonces, y todos ¡fa! Soltaban la risa. Y eso duró hasta sexto de bachillerato. Pero yo yo salía eso era sexto de bachillerato en esa época. Sí, sí, exacto, aquí no estamos hablando chinos. Ahorita hablamos de las indulgencias en aquella época. Entonces, pero yo al salir al recreo paraba. No era, todo el tiempo ser chistoso no es el estilo y es muy cansón. Y es agotador y es una mierda. Eso no, por Dios, excúsenme las malas palabras. Pero no pude, incluso yo organicé 2 festivales de humor en el colegio entre quinto y sexto, uno en quinto y otro en sexto. Y fue la cosa más curiosa del mundo, queridos amigos, para que el cálculo en qué se daba, ¿era en quinto o en sexto? En sexto, ¿cierto? Bueno, estábamos en quinto, se daba trigonometría, ¿era así? Creo. Bueno, teníamos 2 clases, las 2 últimas clases de trigonometría, y ahí iba a haber previa. Las 2 clases. Y todo el mundo estaba asustado porque no sabíamos nada. ¿Y cómo uno se salva de una previa? Era alargar la agonía, pero es que uno quiere zafarse de lo que sea. Entonces a mí se me ocurrió una cosa absolutamente sencilla. Dije, déjenme que yo sé qué es lo que podemos hacer. Son las 2 últimas horas, es que hay que taponar esas 2 horas. Uno a veces hace cosas muy raras sin saber cómo. Me fui para la rectoría, entré, pues solicité obviamente una entrevista con el padre rector. Entré y me dije, bueno, ¿qué? Como decían los otros, que puedo ayudarte, ¿qué es la cosa? Porque yo, el argumento que le presentamos, que yo le presenté al padre, dije, es que hay una especie de discriminación por los feos, ¿no? Y eso es una ficción, padre. Entonces lo convencí que teníamos que dejar matar al monstruo como fuera. Y lo mejor era hacer un concurso de feos que podían asumir. Eso le echaba una carreta y yo estudiante. Y salí con la autorización y empezamos de curso en curso, pam, pam, pam. ¿Y eso qué hace estos malparidos aquí en clase? Esto es hora de clase. Profesor, lo que fuera, profesor Rodríguez, es que venimos a hacer una información de la rectoría, sí señor. Con el papel ahí, eso sí. Bueno. Bueno, venimos a informarle que las 2 últimas clases, todo el colegio, los quintos y los sextos, nos vamos a reunir en el teatro para elegir al alumno más feo de los 2 cursos, sí, de los 2 grados, exactamente. No, eso era la gritería más salvaje. Imagínense uno chino en un salón y que venga a decirle que va a haber un concurso de feos. Y el problema era el candidato. ¿A quién van a llamar? Porque uno entraba y apenas decíamos, este es el concurso de feo, ahí mismo siempre había el feo en el salón, entonces todos decían, Gómez, 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 ¿no? Y a veces como, bueno, listo, depende. Las reacciones son... En el curso nuestro había uno que era, escúchenme, pero realmente muy feo. Era así, de apellido Guaqueta. Mi amor, es lo que, mira, aquí para hablar de humor uno tiene que ser duro de hígados, eso sí. Pero era feo realmente. Y apenas en el salón lo dijimos, todos dijeron, Guaqueta, Guaqueta. Y se levantó y, pero se puso que nos daba en la jeta. Y siempre está ahí uno el chistoso que dijo, yo, hermano, que le gusta hacer el feo para mamar gallo, obviamente. Se hizo el concurso.
Todos los profesores eran los miembros del jurado, salían desde atrás, es decir, por la parte central, y subían al escenario, es decir, era como el protocolo que nos habíamos inventado, porque allí los cursos iban apoyando a su candidato, el más feo. Y los muchachos, pues todos lo tomaron, los que se inscribieron, o lo tomaron como chacota. De verdad, eso libera increíblemente, porque ya todos... Y entonces, pero los muchachos subían imitando a las reinas inconscientemente, ¿no? Entonces hacían así, ¿no? Entonces, los profesores, los miembros del jurado pararon y me llamaron y me dijeron, entonces yo decía, porque vieron los dos primeros. Y de parte de los miembros del jurado, a todos los concursantes que están ahí atrás, les recordamos que esto es un concurso de feos, no de maricas, según dicen los profesores. Eso se volvió el desorden más impresionante. Los profesores estaban muertos de la risa y entonces ya empezaron a pasar. Listo, pasó el último. Empezó la deliberación. Queridos amigos, y pasa lo más curioso del mundo. Nosotros, esta era otra época, nosotros habíamos cobrado inscripción para comprar el premio. Y el premio era una botella de whisky que nosotros salimos a comprarla. Eran otros tiempos. Les juro que eran otros tiempos. Eran los tiempos en que, por ejemplo, los señores, las personas iban borrachas en los carros y la policía los paraba y les decía, no, vamos, conduzcan con cuidado, conduzcan con cuidado. No, tómese uno. Dijo, bueno, sí. Era una cosa completamente loquísima, totalmente distinta. La seguridad era cero. Entonces había muchas cosas así. Y compramos una botella de whisky, que para el más feo, para animarlos. Y ya estaban en la deliberación y dice, bueno, estamos aquí. Bueno, ya íbamos a leer el papel cuando Guaqueta, ¿se acuerdan de Guaqueta? Se paró y dijo, ¡un momento! O sea, ya era fuera de concurso, todo. Y se vino, se subió, es la cosa más rara que ha pasado, y empezó a desfilar, ¿no? Y es que era el más feo del colegio, eso no había vuelta vieja. Hizo así, y empieza ese aplauso, se levantó todo el mundo, se puso de pie, todo, y efectivamente se cambió el veredicto, y ganó Guaqueta. Santo remedio. O sea, Guaqueta se volvió otra persona, popular, otro fresco. Y además se ganó el whisky, eso lo sacamos en hombros y todo, y destapamos la botella, terminaba en una jala en la casa, no de Guaqueta, sino de otro amigo. Ya, porque no estaba ni la mamá ni el papá, ya fuimos a parar y acabamos con lo que había, una pea. Y yo dije, Dios mío, el humor es impresionante. Y es impresionante. Y el humor siempre está ahí, cerca de uno. La comedia, el teatro y la comedia, es decir, son las cosas que definieron mi vida. Yo cuando llegué a la hora de decidir qué iba a estudiar, no tenía absolutamente nada claro. Me había manejado completamente mi familia y entonces me encontré con que mi papá me dijo, usted tiene que estudiar Derecho, y yo me puse a estudiar Derecho, pero yo no tenía absolutamente la menor idea, ni quería, ni lo había decidido, sino que lo estudié estudiando Derecho. Es decir, mi familia era muy autoritaria, ¿no? Yo, donde el papá, donde manda capitán, no manda marinero. Entonces empecé a estudiar Derecho, pero yo entré a estudiar Derecho y no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Uno estudiaba así automáticamente, pero no sentía ninguna pasión, ni nada. Y de repente, un día yo estaba terminando tercer año de Derecho, salí de la universidad después de presentar un parcial, iba bajando por la avenida Jiménez allá en Bogotá,
en la avenida Jiménez, entre carrera séptima y octava, en unos sótanos funcionaba la Escuela de Teatro de Bogotá, Luis Enrique Osorio. Yo la había visto muchísimas veces, pero me parecía una cosa por allá lejana, o sea, nada tener que ver conmigo. Y un día, es decir, ya estábamos finalizando el año, me asomé, porque era un subterráneo, es decir, hay escuela y tenía que bajar. Y me pasa una cosa absolutamente curiosa, queridos amigos. Me encontré con un portero amable. Eso era como una señal del cielo, ¿sí me entienden? Amable, realmente amable. Yo no sé acá en Medellín, pero en Bogotá los porteros son ásperos, terribles. Dicen que no. Sí, hasta ahí llega, ¿no? Y yo hice esta operación, no estoy exagerando en lo más mínimo, cuando me dice, siga, pero baje. Y yo dije, no, es que me asomé, pero en serio, era como, eso que uno mira, ¿no? Que es una escuela de teatro, adiós. Y me dice, pero siga. Yo dije, no, digo, siga, pero es que dijo, siga, de confianza, siga. Sí, entonces yo bajé, queridos amigos, entro. Y resulta que ese día estaban haciendo inscripciones para presentar examen de ingreso. Entonces yo bajé, llego al hall, hay una oficina, está ahí de vidrio, y hay una secretaria y me dice, usted vino a inscribirse. Y yo dije, no, yo simplemente estaba pasando por aquí. Y el señor portero me dijo que bajara, y yo bajé, pues ¿cómo será una escuela de teatro por dentro? Yo decía, no, el misterio absoluto. Y yo no vengo a escribir, me dijo, no, dije, y además no traje ningún papel, es que no venía, no traigo ni papeles, ni dinero, ni tal inscripción. Dijo, es que póngale cuidado a lo que son las cosas. No, dijo, no necesita ningún documento, no necesita plata para inscribirse, solo inscribirse. Y yo, ¿qué hice? Queda uno helado. Porque dice, ¿lo hago o no lo hago? Queridos amigos, yo no sé qué, fue un impulso inmediato. Yo dije, pues sí. A diferencia de lo que me había ocurrido cuando me inscribí para Derecho. Yo, aquí sí hice así, mire. Me dice, tal día a las 6 de la tarde comienzan las pruebas. Eran 7 pruebas. Que danza, y que voz, que improvisación, y que luego que psicología, 7. Curiosamente, es una de las cosas más raras que me ha pasado en mi vida, por eso digo, queridos amigos, que eso se parece mucho al amor a primera vista o intenso, porque yo no se lo comenté a nadie, ni siquiera a mi mejor amigo en ese momento. Eso fue una cosa secretísima, no me explico todo, hasta ese momento, por qué ocurrió de esa manera y por qué lo oculté. Y llegó el día, me presenté, hice las 7 pruebas, salí convencido, queridos amigos, y no exagero en lo más mínimo, absolutamente convencido que no había pasado. Cuando volví para ver los resultados, resulta que yo había sacado el primer puesto. O sea, yo dije, esta vaina va mal, pues, si yo soy el mejor, esta escuela esto va a ser un desastre, por supuesto. Sí, exacto, correcto. No hay con qué ni con quién, y efectivamente fue así. Pero me pasó la cosa más curiosa del mundo. Yo, repito que pertenecía a una familia que era supremamente, papá y mamá eran autoritarios de estos, de raca mandaca, eran conservadores, duros y nada, eran así. Y nosotros, nuestros papás nos lo decían como susto, ¿no? El papá, uno le decía papá, ¿no? ¿Quiere que le diga a su papá? Yo no como hoy en día, que no, los niños quiere que le diga a su papá, ay, sí, rápido, para que me dé claridad. ¿No? Sí, los niños de hoy en día tienen enormes ventajas, maravillosas ventajas. Ahí no. Queridos amigos, yo dije, voy a meterme a estudiar teatro, porque ya me han dado la autorización. Y por primera vez en mi vida no tengo ningún temor. Un amigo me estaba esperando, y él
por casualidad tenía carro, en esa época tener carro era, por Dios. Me llevó hasta la casa, eran las 10 de la noche, entré a la casa, subí, llegué al cuarto de mis padres, ni siquiera golpeé, sino abrí de una vez. Les dije, papá, mamá, tengo que hablar con ustedes. Eso es una cosa demencial que yo no sé cómo la hice. Dije, es que vengo a informarles que yo dejo de estudiar Derecho y me voy a poner a estudiar teatro. No sé cómo lo hice. Miren, no sentí miedo, no sentí temor, preocupación, nada. Es una cosa la más rara que me ha pasado en mi vida. Pero rara, rara, rara. Yo creo que se parece mucho como cuando un chino llega y le dice a la mamá, es que me voy a casar. Sí, que llegan pero envalentonados y no les importa nada. Me voy a casar. Es una decisión impresionante que derrumba todo lo que uno tiene en su mente. Y efectivamente, renuncié y empecé a estudiar teatro. Eso me costó todo, porque me convertí prácticamente en un apestado en la casa. O sea, me cortaron todo. Yo nosotros no éramos gente de plata, nada. Mi papá era un empleado del Poder Judicial normal, solo que, o sea, yo crecí sin un solo lujo, sin un solo juguete, porque decían, o estudia, o le compramos juguetes. Eso era un lío tenaz. Entonces fue un lío para que me pagaran, por fortuna era una escuela oficial, entonces la matrícula era muy insignificante y me la pagaron. Y empecé a estudiar teatro y eso sí que fue la locura. Porque yo dije, ay Dios mío, a mí, y dije que este teatro, ¿yo qué me pongo a hacer? Y yo siempre pensé que iba a hacer humor, ¿no? Que en algún momento yo iba a hacer humor, o sea, me gustaba siempre el humor. Entonces, eso es todo. Lo único es que yo sí supe, cuando estaba en el colegio, ya en la escuela de teatro, que iba a hacer humor. Y fue cuando me expulsaron de la escuela de teatro, porque hice una huelga, empapelé toda la escuela protestando porque yo había ido a un festival, al primer festival que fue en el 84 en Manizales, y yo vi por primera vez teatro de todo el mundo, y entonces cuando yo llegué a la escuela dije que estamos fregados, porque en verdad era un nivel muy bajo, y me echaron. Y entonces es decir, soy expulsado a final de año, o sea, a finales del 84. ¿Yo qué hago? Yo ya había escogido eso. Y dije, aquí tiene que, cuando arrancó el 85, todo el mundo, o sea, yo me estaba quedando en la casa de mi novia porque yo ya en la casa era figura no grata. Entonces, mis novias me mantuvieron durante todos esos años. Es la verdad. Me quedaba unos 15 con una novia, un mes, sobreviviendo como se podía. Por eso hay tanto agradecimiento en el mundo. Y entonces mi novia, mi novia se fue a trabajar, que yo quedé solo en ese apartamento de ella y dije, con toda la vida por delante y sin nada, pues puta, ¿qué hacer? Dios mío, ustedes no tienen ese vacío tan salvaje, seguro. Dije, a trabajar. Entonces fue cuando me inventé el primer personaje, que era un payaso demoníaco, o sea, pues no tiene nada en la cabeza. Yo dije, tiene poemas satánicos. La pendeja. Un poema satánico era y no decía más el estúpido payaso. Y el chiste era, pues, imagínense la tontería, el chiste era que al final decía y está ahí el público que decía y ese fue mi primer trabajo, queridísimos amigos. Y de ahí ya me involucré. Entonces, eres muy amable, muy gentil. Eso fue el origen de la cuestión del humor. Pero siempre mis referentes han sido, digamos, de colombianos, es decir, cosas que yo he visto, que hay unas de forma, en fin.
Pero si quieren hacer una pregunta como para que ustedes, o que quieren saber, hablen. Hay un micrófono por si alguien quiere hablar. Sí. Cuando le preguntas de contarse, tuviste la valentía de decirle a tus padres la decisión que hayas tomado, que te dijeron. Si hubieran podido hervirme en aceite esa noche, me hierven. Me dijo, mi papá, usted está loco, usted es un imbécil. ¿Qué le pasa? Yo dije, nada, simplemente ahí. Y no me moví. Entonces ellos, esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué me pagaron me pagaron esos semestres de la escuela de teatro? ¿Sabes por qué? Porque estaban completamente seguros que yo iba a recuperar la razón. Yo creo que ellos pensaban que yo estaba metiendo droga o marihuana, quién sabe qué vaina. Yo no puedo meter marihuana porque una vez metí marihuana y ni de fundas. Me dio y me sentó, me dio la paranoia. Es el susto más salvaje que yo me he pegado en mi vida. Y quedé curadito. No puedo, es tremendo. Pero ellos pensaban que seguramente era eso. Y miren, les cuento una anécdota a propósito de lo que su merced dijo, pero no sé qué. Entonces empezaron la persecución a ver si yo cambiaba de opinión. Y entonces empecé a estudiar teatro y una vez me hacen ¿cómo es que se llama? Como cuando cogen a un drogo y le hacen las intervenciones. En la oficina de mi tío era abogado, ahí en la séptima, y curiosamente cerca de la escuela de teatro. Me llamaron a eso en las horas de la mañana. Yo llegué, estaba mi tío, otro tío, mi papá, solo hombres. Y mi papá, solo hombres. Y un amigo, entonces, y empezaron a hablar. Me dijo, no, a ver, cálmese, bueno, ¿qué pasó? Esto es una decisión. ¿Por qué? Mire, termine este semestre de teatro, usted se da cuenta que eso no sirve absolutamente para nada y retome la carrera. Yo dije, no, pero es que, no, que eso es un arte, es importante. Yo no sabía nada de nada, que había entrado a ciegas, pero yo decía, es un arte, eso es importante. Y mi papá sí dijo, un tío dijo, no, es que, mire, usted va a terminar, ¿sabe qué? Si sigue en esa vaina, usted va a terminar es de payaso anunciando almuerzos ahí en un restaurante. Yo no sé, acá en Medellín hay payasos que eso eran de moda en Bogotá, que decían, ¡Batse! Tenemos almuerzo. Eso. Yo dije, no, también. Mire, ustedes no me lo creen. Yo creo que Dios hace cosas y pone pruebas. Es una cosa porque es increíble. Salimos a almorzar. Mi papá, mi tío y los amigos. Y bajamos por la Jiménez y había un restaurante ahí. Más bien, pues, para que tenga payaso es popular. Sí. Un restaurante fino jamás tiene payasos. Sí. Imagínense un cordon bleu. No. Eso es para traer pueblo, Queridos amigos, yo un compañero de la escuela de teatro era un payaso, ¿no? Entonces íbamos bajando así por la Jiménez, veníamos a buscar un restaurante que abajo, que llamaba el Mesón Suizo, una cosa. Íbamos así, bajando por la Jiménez, Dios mío, ¿por qué me pones a prueba? Yo decía, porque el payaso apenas me vio, me reconoció, por supuesto, y dijo, ¡uy! ¡Uy! ¡Ahí viene el primo Roca! Buscando restaurante. ¿Qué hubo, viejo primo? Y yo, ¿qué más, hermano? Me dijo, aquí trabajando, y mi papá, y todos, mira. Y yo... No, se me quitó el apetito tras de que ya venía golpeado. Entonces yo pienso que son las pruebas.
¿Sí me entiendes? Es misterioso, son las pruebas. Si yo soy débil en ese momento, me pongo a llorar y me arrepiento, Dios mío, algo, pero no pude. Pero eso fue terrible. O sea, una cosa que parecía una broma que Dios me hubiera hecho. Tienes una broma y de muy mal gusto, por favor, Señor. Entonces, pero ya cuando esa noche me dijeron hasta misa de que me iba a morir. Usted está loco, usted es un imbécil, me dijeron de todo. Y yo salí, qué pena, mi amigo me estaba esperando, subimos al carro y nos fuimos a tomar trago para celebrar que había entrado, eso fue todo. Pero cambió mi situación por completo en la casa. Y lo más curioso es que cuando yo empecé a hacer teatro, yo, mire, intuitivamente supe que eso mínimo me iba a demorar 20 años para que lo que yo estaba haciendo se entendiera. Es una cosa intuitiva, que es muy difícil transmitir o explicar racionalmente, es completamente imposible. Y sin embargo yo no entiendo por qué no me dio miedo decir sí o no a las noches de pavor que uno pasa. ¿Qué será de mí? Pero siempre aparecían amigas, sobre todo amigas. Los amigos no, amigas. Por eso yo tengo tanto respeto. Amigas muy queridas. Me decían, no, ven acá y no sé qué, te quedas ahí cuando quieras. Y daban a uno plata para eso, para moverse y toda esa cosa. No me vendí, por favor. Entonces, cuando uno se podía vender, porque... Entonces fue una cosa extraordinariamente casi extraña. Y era sencillamente como la vocación absoluta. Por eso creo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una acá y allí tienen también. Claro. Cuando tú empezaste a descubrir como todo eso, decir que la gente se empezaba a reír y tal, y a organizar y decir, bueno, se ríen por esto. Y hoy en día te sientas y vas a escribir algo, ¿cómo es el proceso de creación? Es decir, ¿cómo es el proceso sobre todo para tomar decisiones, para que no sea pues como, porque el proceso de creación pues, debe ser muy largo, pero en esta parte específica, ¿cómo tomas la decisión de decir, de esto sí hablo y de esto no? Por ejemplo, de esto sí me va a funcionar en una obra, porque puede tener una obra miles de temas. En la última que tienes, que es el éxtasis de la mujer, digamos que puede haber tema para hablar 2 años, 3 años seguidos. Y ¿cómo tomas la decisión? ¿Con base en qué tomas la decisión de decir, de esto sí hablo, esto lo voy a meter, esto no lo meto, esto sí, esto no? Querido Dani, es una cosa supremamente sorpresiva. A mí me gustó, es decir, a mí lo que me llamaba la atención siempre era, te digo, uno tiene como un plano en la cabeza. Siempre me llamó la atención la alta cultura y la cultura, pues, marginal, o sea, ñera, los extremos. Y yo dije, ¿es factible unir esos dos? Eso fue todo el problema que yo me planteé. Entonces uno más o menos tiene como unas zonas, es decir, como un gran... Como un espacio, como un territorio marcado. Es decir, esto es lo que me gusta a mí. Es decir, yo nunca pensé algo así como psicológico o delicado, no, extremos. Entonces, siempre me ha llamado la atención digamos, lo muy popular, porque lo popular es terriblemente vital, ¿sí? Muy vital. Entonces yo pensaba, siempre a mí me llamó la atención la cosa popular. Primero porque yo crecí en esa. O sea, yo crecí con todos los vecinos. Allá no había príncipes por ningún lado. Exacto. Entonces, por ejemplo, te voy a contar una cosa, cómo es el origen de una obra. El tímido del amor, que no sé si tú lo hayas visto, bueno, que es un ñero que se enamora de la presidenta de la compañía y él es el que tapa huecos allá en el sótano. Y eso ocurrió porque yo estaba una vez esperando bus, estaba muy joven, o sea,
cuando tenía que coger bus. Entonces, así, en el paradero, en el norte de Bogotá, o sea, en la zona Pupi, Bogotá, es la carrera 9, y vienen los buses de norte a sur. Y estábamos en el paradero así, entonces había mucho trabajador, mucho albañil. ¿Por qué? Porque había muchas construcciones. Y entonces estábamos ahí en el paradero esperando los buses que llevaban para el sur, porque los trabajadores, en Bogotá hay un norte que es Ñero, que son los barrios marginales del norte, pero donde está la sustancia es en el sur. Sí, sur. Entonces, sí, allá donde está el sabor, Dios mío. Y entonces estábamos ahí todos y una cantidad de trabajadores de las construcciones con sus tulas, todavía no existían los morrales, con tulas, así, con el parado que tienen, ¿no? Son todos curiosos. Sí, ellos tienen una mirada corta. ¿Bien? Son chismosísimos. ¿Sí? ¡Pah! Entonces, uy, muñeco. Uy, juego. Entonces son así todos graciosos y como inconscientes, ¿no? Y yo estaba ahí con ellos, pero yo sí tenía mi bolso Vélez, por supuesto. Ahí, y eso era, pero había un festival ahí esperando el bus a esas 5:30, 6 de las 6, a la hora que salen. Dios mío, ¿cuándo coincidía, mejor dicho, con un semáforo? Frum, se detiene frente a nosotros cuando todavía eran muy raros los Mercedes-Benz en la calle. Es decir, obvio que los había, pero no como hoy en día que uno los ve por todos lados. Y era un Mercedes deportivo y a bordo iba manejándolo una mujer, era como una especie, hagan de cuenta, la clásica modelo. Un mujerón así, con el cabello largo, todo, y unas gafas. Mejor dicho, la sacaron de una película y la pusieron ahí. Y por supuesto que el impacto siempre es tremendo. Pues claro, es que era impresionante, eso es una visión. Mire, yo en ese momento, por pura casualidad, me quedó el más curioso, o sea, mirándola, y yo estaba aquí detrás, y en determinado momento me quedó como en la misma línea de visión, el albañil y la modelo ahí, en el carro, visión. Y entonces yo dije, Señor Jesús, ¿cuándo sería posible que este señor tuviera un romance con esa mujer que va en el Mercedes? Y yo dije, ni de fundas, nunca. Es decir, el hueco que los separa es más grande que el que hay entre la Tierra y Marte. Era un imposible total. Y yo me di cuenta de la diferencia que se había creado a nivel de clases, ¿sí me comprenden? Era una cosa, pero eran casi que dos naturalezas distintas, a pesar de que éramos seres humanos y teníamos el mismo organismo y todo. Era una diferencia, me dio una risa impresionante. Y yo dije, ¿qué pasaría si este pendejo se enamora? Mira, eso fue la pregunta. ¿Qué pasaría si este ñero se enamora de semejante bizcocho? ¿Ah? Y lo logra. ¿Cómo? Esa fue la pregunta. Surgió una pregunta. Sí. Entonces yo dije, ¿cómo? Y entonces ya, desde ahí empecé a cranear. Le dije, muestre a ver. El pisco, pues dije, ya tengo la imagen de ella. Dije, voy a pensar que es la presidenta de la compañía, pongámosle. ¿Sí? O sea, la gerente general, la cabeza visible, ¿saben? Un súper bizcocho. Y esta mujer tiene que ser odiosa, Señor Jesús. ¿Por qué la hiciste bella y le diste plata? Para ofender. Entonces teníamos una mujer áspera, es decir, lo insensible. Y el bobo se enamoró de ella. Desde que la vio, dijo, uy, estoy enamorado. Entonces, yo dije, ¿cómo empieza? Y empieza uno
Aigar, bueno. Primero tiene que poner de manifiesto y entonces ya empieza la carreta. Dije, ¿qué tal que vaya a pedirle? O sea, él ya, entonces dije, ¿cómo él opera? Empieza a sufrir, porque eso yo digo, empezó a sufrir y sufra, se levantaba, sufra, y Dios mío, ¿yo qué hago? Y fue a pedirle consejo a un primo chambón que dijo, shh. Exacto, dijo, pues marica, invite a la discoteca, hermano. ¿Sí? Y el baboso se va y se va hasta la oficina, entra sin pedir permiso, que eso es horrible, y le pide permiso. Es decir, y le dice, buenos días, Vicky, porque se llamaba Victoria. Entonces el abusivo, inocente, buenos días, Vicky. Y esta mujer, sí. Venga. Entonces yo dije, ahí tengo que plantear el lío en la mayor tensión posible. Claro, porque lo que tú acabas, fuiste, que dijo que lo mató, fuiste tú, atrás, tú, el que dijo la mató, exacto. Se piensa que la va a matar, lo va a matar, ese insecto, con esa mirada. Y es cuando le pega un vaciadón, que eso es parte del trabajo, que es una cosa negra. Y dije, muy bien, ¿y de ahí qué? Y ahí si tú empiezas a repetir, ya, yo repito, vuelve hasta que entra y sale. Curiosamente no escribo, no, porque yo pienso que como es oral, lo que yo voy a hacer, primero lo afirmo oralmente, es decir, para encontrar como el tono adecuado. Luego sí, entonces ya cuando estoy completamente seguro de que digo, hasta la oficina está bien, y entonces ya digo, entra el bobo a la oficina, bueno, y dice esto, y empieza uno a hacer el libreto. Y luego ya, bueno, ¿sabes cuántas veces uno tiene que entrar y salir? Hasta que encuentre una salida. No se puede aflojar. Entonces dije, pero ¿cómo hago? Y entonces de repente uno, dije, claro, ya sé qué voy a hacer. Resulta que ella tiene un novio que ese sí es por Dios, es el presidente de la corporación internacional, o sea, ese sí está arriba, cuenta. Y le está siendo infiel. Y ella lo sabe, pero no se puede separar porque es el presidente de la corporación, o sea, tiene un muñeco muy grande. Y entonces ella dice, ¿cómo me vengo? Y entonces es cuando se cranea, voy a aceptarle la cita a la sabandija asquerosa esta. Y voy a procurar que mi novio, el hermoso y rico multimillonario, se entere. Porque la comparación lo va a ofender. Es decir, que a uno lo cambien por un ñero es humillante. Y ahí empezó la historia. Y ahí empieza uno a batir, ¿cómo es que se llama? La colada, hasta que coja cuerpo. Y uno va desarrollando.